Bien. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Hoy vamos a compartir el tema número 17. Ya van 17 con el de hoy. Y el título es ¿Seguiremos en el pecado? 1 Tesalonicenses 4, versículo 3. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A qué nos ha llamado Dios? A santificación. ¿Cuál es su voluntad? Nuestra santificación. Ya vimos cómo el no entender la gracia en su debido equilibrio nos puede llevar al legalismo o al libertinaje, y estamos abundando sobre este último punto. Ya abundamos sobre el legalismo, ahora estamos abundando sobre el libertinaje, y como el título es ¿seguiremos en el pecado? Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Qué es santificación? Separación para Dios. ¿Qué es santificación? Separación, alejamiento del pecado. Eso es separados para Dios, santificados. Pero hay aquí un punto que yo quiero resaltar. La santificación no es perfección como algunos han creído. No, la perfección, esa no la vamos a alcanzar hasta que nos muramos o que el Señor venga por nosotros. Pero santificación no significa perfección, hermanos. Hay que entender eso. No significa que nunca nos vamos a equivocar. La santificación no significa que nunca más vamos a cometer un pecado. No. La misma Biblia, ya la palabra de Dios nos anticipa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ya nos anticipaba el Espíritu Santo. Estas cosas les escribo para que no pequen. No es su voluntad que pequemos. Mas si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Entonces, la santificación es un proceso que durará toda la vida. La santificación comenzó el día que tú naciste de nuevo. Es decir, fíjate, si el proceso de santificación es de toda la vida, significa que nosotros no vamos a alcanzar la perfección hasta la perfección total, hasta que muramos o el Señor venga en el arrebatamiento y nos ponga cara a cara con Él. Hasta ese día, o sea, el día de tu muerte, que vas y te presentas directamente a la presencia de Dios, allí ya hay santificación total. ¿Por qué? Porque nada inmundo entra en el reino de Dios o delante de la presencia de Dios. Entonces, hay dos eventos que nos muestra la Biblia hasta cuando nosotros alcanzaremos la perfección total. Repito, cuando sea muerte física o cuando venga el Señor por su pueblo. Se los voy a demostrar en la Biblia. Primera de Juan 3. Esto está antes de Apocalipsis. Primera de Juan capítulo 3, en el versículo número 2. Dice así: amados de Dios, ahora somos hijos de Dios. Fíjate cómo le dice con tal contundencia. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Ven? Pero sabemos, ese es un conocimiento espiritual. Sabemos que cuando Él, Jesucristo, se manifieste, ya sea en su venida por su pueblo, o nosotros por muerte física estemos en su presencia, seremos ¿qué? Semejantes a Él, semejantes en cuerpo glorificado, ¿sí? Perfecto, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque como hay un anhelo de estar en la presencia del Señor, la santificación, o sea, ese anhelo nos lleva a la santificación, y cada día
nos vamos purificando. ¿Me expliqué? Según la Escritura. Así como Él es puro, dice. Ahora vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo número 40. Juan 6, 40. Dice, y esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? El que me envió, dijo Jesús, que de todo lo que me diere, eso es a los que íbamos a recibirle a Él, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Escúchame bien, tenemos asegurada la resurrección. Desde el momento en que somos hijos de Dios, tenemos asegurada la resurrección y como consecuencia la perfección total. Pero mientras estemos aquí en la tierra, no seremos perfectos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora vamos a Romanos 8. Todavía para abundar un poco más en esto. Romanos capítulo 8. Versículo 28. Dice, y sabemos, es un conocimiento espiritual también, que no todos tienen desgraciadamente, pero los que sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Ok, a ustedes, es para nosotros. A los que aman a Dios, todas las cosas, buenas o malas, de cualquier tipo, incluye personas buenas, malas, todas las cosas les ayudan a bien, obran para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, son llamados. Digan todos llamados. Fíjate lo que dice el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora vamos a estudiar brevemente estos versículos. Dice ahí en el 29, dice que Él nos conoció, a los que conoció. Esto es lo que se entiende o se conoce como la omnisciencia de Dios. Todo lo conoce Él. Dentro de pues de la teología de la omnisciencia de Dios hay una palabra que Pedro usó en primera de Pedro que dice: fuimos elegidos, escogidos según la presciencia de Dios, que significa en el griego el conocimiento anticipado. Es decir, Dios tiene un conocimiento anticipado de las cosas, porque dice la Biblia que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es esto? Por eso es Dios. Es decir, Dios te conoció miles de años antes que tú nacieras. Por eso es Dios. Ahora, no significa que tú existías, ¿eh? No. Ese es un rollo fuera de la Biblia. No. Pero Él ya te conocía aún desde antes que fueres concebido en el vientre de tu madre. Eso es algo extraordinario. Entonces, dice que nos conoció, y a los que conoció, Él conocía que tú un día le ibas a recibir en tu corazón, que tú un día ibas a creer en el sacrificio de Cristo, y en base a eso dice, nos predestinó. Es decir, trazó un destino. Él ya sabía en su conocimiento anticipado que tú ibas a ser salvo, y en base a ese conocimiento fue preparando todo y nos predestinó, trazó un destino. Pasan los siglos y luego dice ahí en Romanos, en el 30, a los que predestinó, a estos también, ¿qué hizo? Díganlo, véanlo en el 30.
Los llamó. ¿Cómo nos llamó Dios? A través de la predicación del Evangelio. ¿Sí? ¿Cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Entonces, fuimos llamados a través de la predicación del Evangelio. Él ya sabía que íbamos a creer. Por eso Él predestinó. Y luego, sabiendo Dios que íbamos a responder a su llamado, a los que llamó, a estos, ¿qué dice? Justificó. ¿Qué es justificación? Al creer nosotros en el sacrificio de Jesús, fuimos declarados sin culpa, inocentes. Eso es justificación. Nos declaró limpios, libres de culpa. ¿Por qué? Porque creímos que nuestras culpas las llevó Cristo en la cruz del Calvario. Ahora yo quiero que pongan atención en el siguiente. Dice, a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. La glorificación es un evento que todavía no se da. Hasta este punto todos estamos aquí en la justificación, pero la glorificación es un evento futuro, cuando por la muerte física estés en la presencia de Dios, o cuando venga Él. Cuando venga Él por su pueblo, dice que los que estamos vivos seremos arrebatados juntamente con los que resucitaron en Cristo. Los que murieron en Cristo resucitaron, dice Pablo a los tesalonicenses. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados, glorificados. Entonces todavía este evento no se da, pero lo tenemos asegurado. ¿Por razón de qué? De la salvación. Ahora, escúchame bien. Aquí está la justificación. Aquí, miren acá. Y aquí está la glorificación, un evento que todavía no sucede. Pero entre la justificación y la glorificación está toda tu vida que vas a desarrollar aquí en la tierra. Y es aquí donde entra la santificación, que es esa separación continua de cada día, de limpiar tus pensamientos, tus actitudes, las inclinaciones de tu corazón. Eso es la santificación. Entonces, si tú eres nacido de nuevo, Dios te conoció, te predestinó, te llamó, te justificó. Si eres una persona justificada, si eres tú una persona que dice que es salvo, todo el que diga que es salvo, que es cristiano, hijo de Dios, no puede evadir el proceso de santificación. No puede decir, ay, pues, ¿y si no me dan ganas, Señor? ¿Y si no siento? No, espérame. La voluntad de Dios, en tanto que Él viene, es nuestra ¿qué? Santificación. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, nadie absolutamente que dice ser nacido de nuevo puede evadir este proceso. Pablo le dijo a los corintios y a los romanos en los primeros capítulos de ambas epístolas, dice, llamados a ser santos. Por eso Pedro dijo que Dios le está, el Espíritu Santo, y él escribe y dice, sed pues santos como yo soy santo, dice el Señor. ¿Por qué antes de ser hijos de Dios, Dios no nos podía exigir que fuésemos santos? Porque no teníamos la naturaleza de Dios. Por eso Dios no va a exigirle a nadie algo que no puede hacer. Por eso allá en el mundo tienen que hacer ciertos milagritos para hacerlos santos, hágame favor. Nada que ver con el concepto bíblico de santificación. Entonces tú y yo ahora podemos ser santos, pero no el Juan Diego que está ahí, no. Esas son poses espirituales, no. ¿Qué es un santo? Es uno que es apartado del pecado, que cada día se aleja más y más de toda la corrupción del mundo. Entonces sería una contradicción que alguien que dice que está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Si tú dices que estás en Cristo y nunca inició el proceso de santificación, tú no eres cristiano. Es decir, aunque tú vengas a la iglesia, te reúnas, des tus diezmos y aún ores, si no has sido regenerado, si no has nacido de nuevo, es obvio que no ha empezado el proceso de santificación.
Entonces tú mismo te das cuenta que desde que supuestamente alguien dice que es cristiano y no ha habido ese proceso de santificación, pasan los años, los días, los meses, las horas, y sigue siendo el mismo y la misma, y a veces hasta peor. Pero algunas personas dicen, pero yo voy a la iglesia. El venir a una iglesia no hace a nadie cristiano. Judas estaba cerquita de Jesús y nunca fue salvo. Entonces, la santificación no es algo opcional. No es algo de que, oigan hijos, ¿quisieran ser santos? Pues, no, Señor, tú sabes, estamos aquí en el mundo. Y alguno dice, no, yo sí, Padre. Y otro dice, no, pues yo no, discúlpenme. No es algo opcional, no es algo de que si tú quieres o no. Es que tiene que ser un proceso totalmente normal en la vida de un nacido de nuevo. Porque si Dios te conoció, te predestinó, te llamó, te justificó, ¿tú crees que te va a glorificar viviendo como te da tu gana? No existe eso en la Biblia. Es la voluntad de Dios nuestra santificación. Dios no nos hizo sus hijos para que vivamos como hijos de Satanás. Eso no existe en la Escritura. No lo contempla la Biblia. Jesús, fíjense lo que dijo en Juan 17. Abra su Biblia. Juan 17. A mí me gusta que ustedes abran la Biblia. Por eso no les ponemos los versículos en la pantalla. Porque si así ni la leen. Ahora imagínense que se los ponemos ahí en la... No, hombre, ustedes se quedan así. Por eso no les ponemos los textos en la pantalla. Juan 17, 17. Fíjate lo que dijo Jesús. Cuando tengan, digan ya. Pues espéreme, pastor. ¿Ya? Ok. Aquí está orando Jesús al Padre a favor de sus discípulos y de los que habían de creer en Él. Dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué significa esto? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, a medida que tú, escúchame bien, vives las verdades del Evangelio, ¿qué va a suceder con tu vida? ¿Un proceso de qué? De santificación. Santifícalos cada vez más, Señor, a través del poder de la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Es decir, ahí dice que yo no maltrate a mi esposa. Pues los que las maltratan ya no lo hagan, porque allí dice que no. El que robaba ya no robe. Su palabra dice que no. Más bien que trabajes y Dios te va a bendecir y vas a compartir aún con el que tiene necesidad. Entonces, todos estos mandamientos de Dios, ¿dónde están? En la Biblia. Por eso Jesús ora al Padre y dice, santifícalos, apártalos cada día más a través de la verdad de tu palabra. Por eso el que oye la palabra de Dios y la hace es un hombre que edifica sobre la roca, sólido. Pero el que oye la palabra de Dios y no la hace es un hombre insensato, una mujer torpe que edifica sobre la arena. No tiene fundamento su vida. No hay santificación, porque la palabra de Dios es la que nos santifica. Versículo 19. Y por ellos, o sea, por los que habían creído y por los que habían de creer, y por ellos dice Jesús, yo me santifico a mí mismo. Esto no significa que Jesús necesitaba santificación. Es que acuérdense que las palabras tienen diferentes significados. Porque Jesús fue justo, sin mancha, alejado de los pecadores, sin engaño en su boca. Pero ¿qué significa? Que por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Significa que la obra consumada de Cristo, cada vez que alguien obedece la palabra de Dios, cada vez que alguien cree en Jesús, está proclamando la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando alguien se convierte a Cristo, al nacer de nuevo, viene la naturaleza de Dios a la persona. Esto es algo maravilloso. Entonces, ¿qué significa?
que Dios, la santidad de Dios, que fue consumada, mejor dicho, el sacrificio que fue consumado en la cruz del Calvario, cuando tú y yo creemos, estamos engrandeciendo la santidad de Dios, porque ahora nosotros podemos ser santos. Si algo, a ti te pueden acusar de lo que sea, que te lo comprueban es diferente. Si algo el mundo va a rechazar de ti, si caminas con Jesús, es que andes en santidad. Te van a decir de todo, porque tú no vas a conciliar con la forma de vida del mundo. Si los del mundo no notan nada, ponte a pensar algo, Si tú hablas como los del mundo, vives como los del mundo, haces lo que los del mundo, pues eres del mundo. Le hace como pato, camina como pato, vuela como pato, ¿qué será? Un pato. Hebreos 12. Fíjate este versículo, que a veces es mal entendido, pero lo vamos a explicar ahora. Hebreos 12, versículo 14. Si este versículo leemos fuera del contexto general de que la salvación es por gracia, por medio de la fe, si lo apartamos de esa doctrina que es bíblica 100%, sugiere que debemos hacer cosas buenas para poder ver a Dios. Vamos a leerlo. Hebreos, ¿qué dije? 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, lo que dije hace un rato, si lo separamos de la enseñanza general de la Biblia, de que la justificación es por gracia, por medio de la fe, entonces algunos dicen, mira, santificación, sin santidad nadie verá al Señor. Y asumimos que dice allí que sin santidad nadie va a poder ver un día cara a cara al Señor. Eso no significa ver aquí el verbo ver en este texto. Aquí significa que no podrás ver aquí en la tierra que Dios obra a tu favor. ¿Se acuerdan de Mateo 5:8 cuando Jesús dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios? Y ese verbo ver significa que verán a Dios obrar a su favor aquí en la tierra. ¿Por qué? El mismo contexto, el siguiente versículo te da la respuesta a lo que yo te estoy diciendo y te lo aclara. Fíjate el versículo 15, porque está seguido, Mira, dice, seguid la paz con toda la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, fíjense bien, pongan atención. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Escuchen, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué? La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el favor de Dios hacia su pueblo. Es el regalo inmerecido que Él nos da. Pero escuchen, la gracia tiene múltiples manifestaciones. Por ejemplo, la gracia salvadora, que la obtenemos cuando nosotros creemos, y por gracia somos salvos por medio de la fe. Pero hay una gracia sustentadora, hay una gracia que nos da revelación. Escuchen bien, el pecado nos hace perder la comunión con Dios. No sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Se acuerdan que Pedro dice a los maridos, vivid con vuestra esposa sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil? Ellas son coherederas de la gracia. Trátenlas bien, dice, para que vuestras oraciones no tengan, ¿qué? Estorbo. Entonces, cuando hay pecado en un cristiano, un pecado no confesado, ¿qué sucede? Se corta la comunión con Dios. La salvación ese es intocable. Lo vamos a ver. Bueno, ya hemos abundado muchísimo en esto, pero durante meses.
Entonces, fíjate cómo dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que significa que no van a poder ver que Dios obra a tu favor, porque dejaste de alcanzar el favor de Dios, porque dejaste que el pecado embargara tu corazón. Y Dios jamás conciliará con el pecado, jamás. Entonces, fíjate, estamos llegando a un punto muy importante. El cristiano nacido de nuevo, al pecar, no pierde su salvación, pero sí pierde la comunión con Dios. Esto es diferente. Y como consecuencia, el favor de Dios, su gracia que nos sustenta, que nos consuela. Y es cuando el cristiano que mantiene su pecado sin confesar, tipo Jonás, tipo David, que eran hombres de Dios, pero allí estaba el pecado y andaban todos intranquilos, les salían mal las cosas, cometieron un montón de errores. ¿Por qué? Porque si oraban, estorbaba el pecado. Por eso se nos llama a ser santos, por eso se nos llama a santificarnos. Y si en ese proceso de justificación y glorificación, nosotros en ese proceso que hay de santificación, nos tropezamos y caemos, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Él es fiel y justo, dice, para limpiarnos, perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, fíjate, tenemos todo asegurado, pero esto, si no es bien entendido, lleva a algunos a libertinaje. Que no, eso lo estoy atacando, pero sí con todo. Y hoy no va a ser la excepción, porque algunos lo entienden mal. Y les vamos a seguir aclarando. Ya serían tres enseñanzas con esta sobre el libertinaje. Entonces, la pregunta es: ¿qué sucede con un cristiano que peca y no se arrepiente? Pregunta: ¿Dios nos deja sin disciplina? Respuesta: ¿cuál es la respuesta? Pues no, porque Dios al que ama disciplina. Si no te disciplina es porque no eres hijo de Dios. ¿Qué padre es aquel al que su hijo no disciplina? Y si se les deja sin disciplina, Hebreos 12 también, entonces sois bastardos y no hijos, no eres mi hijo. Y Dios no es abuelo, Dios es padre. Él es el que engendra. Vamos a ver una historia en Hechos capítulo 5 que nos debe poner a pensar y a temblar. Porque la pregunta es esta: ¿qué con un cristiano que peca y no se arrepiente, sabiendo que lo que tiene allí no es agradable a Dios? ¿Pierde su salvación? No, efectivamente, claro que no. Pero ¿qué sucede con un cristiano que peca? ¿Se queda así nada más? No, vamos a ver. ¿Ya lo tienen? En Hechos capítulo 5. Déjenme darle una breve semblanza del contexto. En el capítulo 4, el versículo 32 al 37, hay un mover del Espíritu Santo tremendo. La gente empezaba a convertirse, señales, milagros, todo tenían en común, dice. Y comenzó un mover del Espíritu Santo muy singular, que yo no he visto que se repita, pero Dios no tiene que volverlo a repetir. Era algo que distinguió a la iglesia del libro de los Hechos. ¿Qué sucedió? Que la gente estaba tan llena de Dios que cuando veía necesidad en los mismos cristianos, el Espíritu Santo ponía en el corazón de los que Dios había bendecido, que eran ricos, que tenían posesiones, y si alguien tenía 5 casas, vendía 2 casas y llevaba el producto del dinero a los pies de los apóstoles y les decían: aquí está este dinero para que se les reparta a las viudas, que hay algunas que estamos viendo. Entonces eso miraban los demás y decían: pues a mí Dios me ha bendecido mucho, voy a compartir con el que tiene necesidad. Tengo 10 terrenos, 10 hectáreas, voy a vender 1 hectárea. Iban, la vendían, aquí está.
Dios me dijo, y aquí está de todo corazón, para el Señor y para las necesidades de la gente. Y estaba en un movimiento maravilloso del Espíritu Santo. Y llegamos al capítulo 5, que está la historia que yo quiero comentarles ahora, que nos debe poner a pensar y a temblar. Porque la pregunta era, ¿qué con un cristiano que peca y no se arrepiente? ¿Dios lo dejará así? Bueno, vamos a leer. Dice versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías, quiero detenerme aquí. Busqué lo que significaba el nombre Ananías. Es que hay tanto que decir. Y encontré que Ananías significa, fíjense qué interesante, el Señor es lleno de gracia. Eso significa Ananías. ¿Qué nombre tan bonito tenía este tipo, este hermano? ¿Cómo te llamas? Me llamo el Señor es lleno de gracia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora yo les pregunto, ¿el Señor es lleno de gracia? Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dígame si no es el Señor lleno de gracia. Pero escúcheme, Ananías es un ejemplo en la Biblia de un hijo de Dios que, aunque se llamaba el Señor lleno de gracia, tomó la gracia como ocasión para hacer lo que le daba su gana, y Dios no lo dejó así. Pues este hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, era un matrimonio. Zafira significa mujer hermosa. O sea, tenían unos nombres bien bonitos, ¿verdad? No se llamaba Petronila, que quiere decir señora del petróleo. No se crean. Dice, bueno, Zafira y Ananías, dice que Ananías vendió una heredad. Yo quiero que esto lo inserte en el contexto de los versículos anteriores del capítulo 4, este mover que yo les describí. Vendió una heredad, es decir, ellos eran dueños. Se nota que tenía más, porque dice vendió una heredad, no dice que vendió su heredad, vendió una. Posiblemente tenía 50, posiblemente tenía 100 heredades, no sabemos. Pero de que era un hombre rico, sí, pero él había creído en Cristo. Pero escúcheme bien, sigo leyendo. Vende la heredad, versículo 2, y sustrajo del precio. ¿Cómo es esto que sustrajo del precio? Sabiéndolo también su mujer. O sea, platicaron, lo más seguro, se confabularon. Oye, Zafira, pues Dios está haciendo algo hermoso en la iglesia. Dios nos ha bendecido. ¿No se te hace no se te hace bueno, que sería algo justo que nosotros compartiéramos con los pobres algo de lo mucho que Dios nos ha dado? Pues sí, ¿qué hacemos? Pues vendemos una heredad. ¿Cuál? Pues las 10 hectáreas que tenemos ahí en la esquina. El Sams las quiere comprar, pero no se las vendemos. Vamos a venderla a otra persona, y que nos den una buena dinero, y vamos a traerlo a los pies de los apóstoles, y venden la heredad. No dice el precio, pero dice que sustrajeron del precio. Y una heredad, por más barata que sea, es una buena cantidad. Vamos a ponerle $1,000,000. Les pagan $1,000,000 y de pronto lo miran ahí y dicen, oye, Zafira, sí, Ananías, oye, es mucha lana, ¿no? Mucho dinero. Mira, ¿qué te parece si damos $500,000 nada más y nos quedamos con 500? Que al cabo, pues, ¿quién se da cuenta? Y se confabulan, y Zafira le dice, estoy de acuerdo, ok, vamos a hacer eso. Dice el versículo 2, y trayendo solo una parte, ¿qué era lo que Dios estaba hablando en ese momento? Que dieran todo. La puso a los pies de los apóstoles, dice. Versículo 3. Y dijo Pedro, cuando lo mira así, ¿no? Le dijo Pedro, Ananías, el Señor es lleno de gracia, ¿verdad? Sí, no, su gracia. Cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia, Pedro. Ananías, fíjate la pregunta que le hace. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Yo quiero que note una cosa, que no le está echando la culpa a Satanás. Como, hermanos, por el amor de Dios. Todo mundo, oye, porque es que Satanás, no. ¿Por qué permitiste tú que Satanás llenara tu corazón? Llegan tarde, Satanás se atravesó al microbús y ya no llegué. Satanás, levántate temprano. ¿Cuál Satanás? Y todo el mundo le echa la culpa a Satanás. Escúcheme bien, él hace su labor, pero mayor es el que está en nosotros. Entonces quítese de su boca todas esas excusas que son tontas delante de Dios. Y Pedro no dice, ay, Ananías, Satanás te puso un 4, ¿verdad? Sí, fíjate. No, le dice, Ananías, ¿por qué? Satanás, o sea, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? ¿Por qué? Y mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Aquí la pregunta es, ¿quién le dijo a Pedro que se habían quedado con una parte? El Espíritu Santo mismo, a través de los dones. Escúchame bien, cuando Dios te diga que des algo y te dice que, no le bajes, no le pellizques, hablando de este principio del dar. Entonces dice versículo 4, Pedro le dice, reteniéndola, o sea, era tuya, ¿no? ¿Cuál era la necesidad? ¿Qué es lo que Zafira y Ananías posiblemente estaban buscando al llevar 500,000 pesos y decir, aquí están, a los pies de los apóstoles? Tal vez eran de esos que les gusta que los demás digan, ay, mira, como los fariseos, ¿no? Como que había cierta hambre escondida ahí de reconocimiento de parte de los demás. Como los de TV Azteca y todos esos, ¿verdad? Que fundación, bola de payasos. Lo que les gusta es que los vean. Y salen con el chequezote, así un papelote así grandote de 3 metros, ¿verdad? 13 millones para los niños pobres del Cerro del Cuate. Salen ahí. Fundación hasta, no, eso es pura basura. De veras, delante de Dios. ¿Ustedes creen que lo hacen así porque son bien buena onda? No, hombre, porque eso es publicidad para ellos y ellos ganan más. No, hombre, sí, que les crean los mismos de ellos que tienen la naturaleza caída. Pero el que tiene el Espíritu Santo se da cuenta que eso es una falacia. Están buscando reconocimiento. Ay, los artistas, voy a hacer un concierto a favor de los que tienen cáncer. ¿Para qué es un concierto de los 300 millones de dólares que tiene? Dale sin que nadie se dé cuenta. A ver, no, pues ¿quién lo va a hacer? Nadie. Posiblemente Ananías era de estos, de los que buscaban reconocimiento. Y le dice Pedro, reteniéndola, que no era tuya, ¿no se te quedaba a ti? Le pregunta. Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Ve? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora escuchen, versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, y aquí es donde hay que ponerse a pensar y a temblar. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Para el que no sabe qué es expirar, se murió. ¿Qué le pasó? Ay, pastor, no, se me hace que a Dios se le pasó la mano. ¿Tú crees que se le pasó la mano? ¿Tú crees que Dios está jugando? ¿Tú crees que Dios te rescató para que sigas en el basurero? ¿En el mugrero? Hay que ponerse a pensar, Hay algunos de ustedes que están jugando y han puesto muchas cosas en su corazón y han permitido que Satanás llene su corazón de basura. Cuidado. En este caso fue un juicio inmediato. No siempre es así, pero sigamos leyendo. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Yo les pregunto, ¿es necesario que se mueran 2, 3 aquí para que todos ahí nos pongamos a filo?
Así, ay padre, ahora sí ya. Y entró temor a la iglesia. Pues cómo no, dijeron, no hombre, el Señor está en serio, ¿eh? El Señor no está jugando. Todo lo que le costó en la cruz del Calvario, para nosotros seguir en el mugrero, no. Dios sigue castigando el pecado con la muerte eterna al que no recibe a Jesús, y con disciplina y azotes, y a veces con muerte física a los que son sus hijos, y se los lleva antes de tiempo. Yo no creo eso. Entonces, ¿qué le pasó a ese? ¿Qué le pasó a ese? No, y ahí no acaba la historia, versículo 6. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, la hermosa, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí. ¿Lo vendiste en 500,000 pesos? Sí. En 500,000 pesos, versículo 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué? Otra vez, ¿por qué? Esa es la pregunta que el Señor nos hace hoy. ¿No te saqué del pecado? Y tú dices, sí. Entonces, ¿por qué sigues ahí? Es que no te limpié yo, no te justifiqué, sí. Ahora santifícate. Pero ¿por qué sigues haciendo eso? ¿Por qué sigues agarrando lo que no es tuyo? ¿Por qué? ¿Por qué sigues poniendo tu corazón en aquella mujer que no es tuya? Ya tienes la tuya. Sí, Señor, pero me equivoqué. No seas payaso. ¿Cómo que te equivocaste? Ay, miras que así vienen hombres. Ay, hermano, es que pues yo me casé a fuerzas, dice. ¿Y qué quieres? ¿Divorciarte y que te case yo? No, bueno, yo no sé qué piensa la gente. O de plano no son salvos, o yo no sé qué pensar. ¿Por qué? Dice. ¿Por qué convinisteis? ¿Por qué te confabulaste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Ay, ay, ay. Versículo 10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Para los que no saben qué significa expiró, colgó los tenis, entregó el equipo, se murió, estiró la pata. Eso es expiró. Se murió físicamente. Se cayó. A su esposo lo habían enterrado 3 horas antes. Híjole, qué tremendo. Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Escuche esto. Aquí en esta historia vemos varias cosas que ellos comenzaron a permitir que se anidaran en su corazón. Entre otras, codicia. Fíjate, tenían mucho. Cuando Dios les dijo, den, vamos a dar, pero una vez que vieron ahí el dinero, no, mejor nada más una parte. Codicia, avaricia, ¿qué más? Engaño, mentira. Este pecado estaba en lo secreto del corazón y de Zafira y Ananías. Nadie sabía excepto Dios. Era un pecado secreto, como tú y yo podemos tenerlos. Y pensamos que nadie sabe. Mi esposa no sabe, mi jefe en el trabajo no sabe, los hermanos no saben, el pastor pues nomás se la pasa leyendo la Biblia, ese menos sabe. Si supieran, hermanos, que en muchas ocasiones el Espíritu Santo opera, no solo en mí, sino en sus hijos, y nos revela lo que hay en la vida de uno. Si yo les contara, hermanos, olvídense, es mucho para decir. Este pecado secreto, Dios lo expuso, lo sacó a la luz ante la congregación, hermano. Y todavía
quedó escrito allí para nuestra amonestación, dice Pablo. Estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, para nuestra amonestación, para los que hemos alcanzado el fin de los siglos. Porque si Dios no perdonó a aquellos que hicieron esto, que en el desierto se revela, tampoco a vosotros, aunque seamos hijos de Dios. Si no le creemos, si dudamos, si le desobedecemos, si le mentimos, hermanos, eso es pecado. Se corta la comunión con Dios. Y Dios castiga, sigue castigando al pecado. Repito, al incrédulo, al que no ha creído en Jesús, con la condenación eterna, pero a sus hijos con disciplina. Vean la vida de David cuando cometió adulterio. No lo dejó así. Él ciertamente fue justificado, Dios lo perdonó, pero las consecuencias de su pecado allí se ven después de los últimos capítulos de su vida. Es muy serio, hermanos. Entonces, este pecado secreto, Dios lo expuso ante la congregación. ¿Por qué razón Dios lo tuvo que hacer así? Para mostrarnos Dios el rechazo que tiene hacia el pecado. Hermanos, si de allí nos sacó, ¿cómo viviremos aún en él? Dice Pablo a los romanos. Pedro discernió y vio, entre otras cosas, la hipocresía de Zafira y de Ananías. Pero ¿saben qué hizo Pedro? Pedro no era como los líderes de hoy. Él confrontó el pecado. Los líderes de hoy dicen, no hay que decir, hay que taparle, hay que cubrirle las espaldas para que no se sepa, porque si se sabe que esta persona tan usada por el Señor está en semejante pecado, ahí va a ser un escándalo en la iglesia y muchas ovejitas se van a dañar. Y lo siguen dejando predicar, y lo siguen dejando dirigir la alabanza, cuando son homosexuales, andan en adulterio y son unos tranzas de primera. Y no les hacen nada. ¿No será que esos que tapan andan en lo mismo? Yo siempre me he preguntado eso. Son como los políticos, ¿no? Dicen, te agarramos en esta tranza, le dicen al otro. Y entonces el otro le empieza a escarbar. Y yo te agarré en esta otra. Bueno, vamos negociando, ¿no? Mira, tú te quedas con la diputación aquella, yo me quedo con aquel estado, y así todos ya, pero pues no hay que sacarnos nuestros tapitos. Hermanos, nosotros no somos como los diputados ni los senadores que se confabulan entre ellos y se tapan su cochinero. Y Pedro no era de esos. Pedro no era senador ni diputado, era un apóstol, y confrontó cara a cara, hermanos, el pecado de Zafira y Ananías. Y la Biblia no escondió sus nombres. ¿Cómo se llamaban? Zafira y Ananías. Miren, cuando lleguemos allá al cielo, bueno, vamos a estar glorificados, obviamente. No va a haber eso de que lo van a ver y van a decir, porque si no también eso te va a pasar con el rey David. Aguas, ahí viene el que adulteró, no le hables, no. Escapa ante nosotros esto de la glorificación, porque no va a haber ya esa conciencia de maldad. Algún día les enseñaré sobre eso, ¿sí? Entonces, la pregunta fue, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Y Pedro le responde, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Sino a quién? Pregunta, ¿podemos engañar a Dios? Otra vez, ¿podemos engañar a Dios? Entonces, ¿por qué seguimos con cosas escondidas? Yo aquel hermano que está allá, ese no le hablo. Fíjate nomás. Oye, ¿y por qué? No, es que un día me torció la boca y dijo un chisme de mí. Bueno, quédate con tu amargura, pues. Y luego haces tu papeleta allí, oren por mí para que Dios me dé un trabajo, y no llega. Pues ¿sabes por qué? Porque las oraciones no llegan. ¿Podemos engañar a Dios? Entonces, no os engañéis, dice claramente Pablo a los Gálatas. Dios no puede ser burlado.
todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y Jesús lo dijo en otras palabras: no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Es mejor sacarlo, hermano, antes que el Señor te balconee. Es mejor sacarlo. Algunos se han enojado conmigo porque yo he dicho nombres aquí y dicen: no, es que eso no enseña la Biblia. Pues ¿cuál Biblia estás leyendo? ¿La de los mormones? Porque la Biblia no calla nombres, ¿sí o no? Claro, no siempre está uno diciendo nombres, es obvio. Son casos especiales y este fue uno. Dios nunca escondió el adulterio de David, nunca lo escondió. ¿Se fijan que no? Si no se lo escondió aquel que era conforme a su corazón, que era un hombre extraordinario, ¿tú crees que te va a esconder el tuyo? Hablando así que en plata pura, ¿le llega siquiera los talones al rey David? ¿Tú crees, si a él no se lo dejó oculto, tú crees que a ti te los va a dejar y a mí? No. Pregunta, y aquí es donde está el meollo del asunto y nos vamos sobre el final. ¿Por qué Dios se enjuició con la muerte física a 2 de sus hijos? Otra pregunta, ¿por qué Dios en ocasiones decide enjuiciar a algunos de sus hijos que mueran físicamente antes de tiempo? ¿Por qué Dios en ocasiones? No siempre es así. ¿Acaso Dios siempre juzga el pecado de sus hijos de esta misma forma? ¿Un juicio inmediato? La respuesta es no. Pero yo les voy a decir por qué no. Porque Dios, en su inmensa misericordia, está esperando pacientemente que te limpies. Pero en algunos es juicio inmediato, en otros no. Déjeme ponerle unos ejemplos bíblicos de juicio inmediato en gente que era del pueblo de Dios, que prefirió Dios llevarlos a su presencia a que siguieran dando lástima aquí. En el Antiguo Testamento, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, Levítico 10, no lo busquen, toman unos incensarios, ponen incienso y se van allí a la casa de Dios y empiezan a ofrecer. Y Aarón les dice: ustedes no pueden hacer eso. No, ¿por qué no? Nosotros sí, órale. Y dice que ofrecieron fuego extraño. Dios no había designado que ellos lo hicieran. Y hay que respetar lo que Dios dice, ¿sí o no? Entonces dice la Biblia que del altar salió fuego de Dios, o del cielo descendió fuego y los dejó como chicharrón, hermano. Tú dices: ay Dios, qué Dios tan tremendo. Sí, fíjate, horrenda cosa es caer en manos de un Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios que es fuego consumidor. Y los achicharró, hermanos, fue juicio inmediato. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento, Coré. Esto está en Números 16. Coré se juntó con 250 de los principales de Israel y les dijo: ¿saben qué? Ya me hartó Moisés. A ustedes, también a nosotros. Pues vamos a decirle que ya basta de él, que nosotros tenemos el Espíritu Santo y nosotros también profetizamos y nosotros también que no sé qué. Y van con Moisés: Moisés, ya nos hartaste, ¿cómo la ves? Y Moisés dice: yo no me puse, Dios me puso, ¿qué quieren que haga? Pues ya no queremos nada contigo, nosotros también, Dios habla a través de nosotros. Y Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, hazte un lado. ¿Qué vas a hacer? Quítate, hazte un lado. Moisés: no, espérate, Señor, ¿qué vas a hacer? Que te hagas a un lado, le dice. Señor, pero Moisés sabía que se los iba a surtir. Y le dice: Señor, ¿por qué la gente dirá? Para eso los sacó de Egipto, para consumirlos. Dice: hazte a un lado, Moisés, le dice Dios. Pero sé que acá es eso, ¿o qué? Y Moisés dice: agarra a toda su familia, no, vénganse, y se los lleva. Se abre la tierra, hermanos, y se los traga a todos. Juicio inmediato ahí.
Tú dirás, ay, qué drástico Dios. Por el pecado, entiéndanlo, hermanos. Dios no consiente el pecado, y el pecado de rebelión. Fíjense cómo Satanás allá en el cielo: quiero ser igual a Dios, largo de aquí. No consiente Dios. Josué capítulo 7, no lo busquen. Acán, Dios le dice: tomen Jericó, y entran con victoriosos y toman Jericó. Pero Dios le había dicho a Josué que nadie tome nada de los habitantes de Jericó, porque es de lo peor que hay. Si ellos tocan cualquier cosa, se van a contaminar. Lo cual habla de que Dios quería enseñarles que deberían ser apartados de toda la suciedad del mundo. Y vencen a los de Jericó y entran. Y un hombre llamado Acán, que era un jefecillo por ahí en el ejército, dice que vio en el suelo, ahí entre los despojos, un montón de lingotes de plata y unos mantos babilónicos. Hugo Boss. Y dijo: ay, pues esto está aquí nomás. Entonces lo agarra y se lo lleva a su tienda y hace un hoyo y lo tapa allí con una alfombra voladora, ¿no? De esas. Y dice: no, pues que al cabo, ¿quién se va a dar cuenta? Y ya se va y hace filas y todo. ¿Y ahora qué sigue, Josué? Y le dicen: hay una ciudad pequeñita que está aquí atrásito. Y dice Josué: no, pues esa, con 3,000 hombres los derrotamos. Y se van 3,000 hombres. Y al rato llegan todos heridos y bien poquitos, los habían masacrado. Josué, Josué, llegan llorando. ¿Qué pasó? Les dice. ¿Qué tienen? Y dice: nos derrotaron, nos corretearon, nada más nos salvamos poquitos. Entonces Josué va con Dios y le dice: Señor, ¿por qué? Le dice: no me hables, hay pecado en el campamento. Yo les dije que no agarraran nada, y uno de los tuyos escondió el anatema debajo de su tienda. Y Josué dice: ah, sí. Y va y les pasa lista. Como eran los jefes: a ver, pasa tú, declárame y dime, alabado sea Jehová. Y todos: alabado sea Jehová. ¿Y qué tienes? No, pues nada, no, no es. Y así a todos. Llega Acán: a ver, alabado sea el Señor por lo siempre. O sea, se sabía el lenguaje de la iglesia, ¿no? Y lo mismo que le sucedió a Pedro le sucede a Josué. Y le dice: ¿por qué agarraste lo que Dios dijo que no agarraras? Yo no agarré nada. ¿Cómo no? Está abajo de tu tienda. Dice: por tu culpa fuimos derrotados. ¿Qué culpa tenían todos esos? Escúchenme bien, los que somos padres de familia. Si nosotros como varones no caminamos bien con Dios, vas a arrastrar a tu esposa y a tus hijos. ¿Oyeron eso? ¿Todo por qué? ¿Por qué la ley ceremonial en el Antiguo Testamento es: no toques esto, no toques esto porque te contaminas? Para enseñarlos a distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo sucio. Eso es santificarse, hermano. Y cayó el juicio inmediato. Todo eso es del Antiguo Testamento. Ya ni qué contar de Usa, que extendió la mano para detener que el arca de Dios se cayera y cayó fulminado en ese momento. Bueno, en el Nuevo Testamento hay varios casos. Estos son de gente del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, ya con la justificación, con la redención, con la salvación y todo, Dios trajo juicio inmediato sobre Zafira y Ananías, hermanos. ¿Por qué Dios entonces no hace el juicio inmediato como un común denominador? Porque Dios es un Dios de misericordia, hermanos. Jeremías lo dijo: por su misericordia no hemos sido consumidos. Esperando que tú reacciones, esperando que tú digas: Señor, he pecado. El ejemplo claro en la Biblia de comunión cortada sin perder la relación padre-hijo es la parábola del hijo pródigo. Se fue, perdió la comunión, siempre dejó de ser
nunca dejó de ser hijo de su padre. Y su padre dice que todos los días salía para ver si regresaba. Y cuando perdió la gracia de Dios, dejó de alcanzar la gracia de Dios, le fue como en feria. Y se puso a comer, a cuidar cerdos, y tenía hambre y ni siquiera le daban los cerdos, no compartían con él nada, cual nada, no les daban nada. Y de pronto dice, volviendo en sí, dijo: iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Ven? Su voluntad se lo llevó, su voluntad de querer hacer lo que le da su gana, cortó la comunión. Su voluntad, cuando él volvió en sí, reconoce que ha pecado, pide perdón al cielo y al Padre, y es regresado a la comunión con el Padre. Eso es lo que nos pasa a los hijos de Dios. Pero en algunos casos el juicio es inmediato, en otros se tarda. Se lo pongo un último versículo, se lo pongo otro ejemplo en la Biblia. Primera de Corintios 11. Vamos rápido. Primera de Corintios 11, versículo 29. Ay, hermanos, miren, su misericordia hace que el juicio de Dios no sea inmediato en la mayoría de nosotros, por su misericordia. Pero el hecho de que no venga un juicio inmediato no significa que no sucederá nada. ¿Me escucharon eso? El hecho, porque algunos dicen, o sea, hacen sus pecados, andan en lo que andan y no pasa nada, entre comillas, y dicen, no, pues no pasa, no debe ser tan malo. Es que Dios es lleno de gracia. El hecho de que no te fulmine Dios y me fulmine Dios instantáneamente no significa que nunca va a hacer cuentas con nosotros. No significa que Dios un día no vaya a hacer algo contigo y conmigo. Primera de Corintios 11, 29. Aquí ellos tomaban la cena del Señor. Tenían los símbolos, el pan, el vino, simbolizaban la sangre y el cuerpo de Jesús. Ahora fíjate lo que dice el 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio ¿qué? Come y bebe para sí juicio. ¿Qué es esto? ¿Qué significa no discierne el cuerpo del Señor ni la sangre? De que te andaban en sus pecados, en el libertinaje. La gracia de Dios es suficiente. Llegaban a tomar la cena del Señor y no confesaban sus pecados. Dicen, no pasa nada, gloria a Dios, aleluya. Eso significa no discernir el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué más dice? El que hace esto, juicio come. Juicio. Aquí juicio significa un castigo que tiene que pagar por lo que hace. Y bebe juicio también. Escuchen versículo 30. ¿En qué consistió este juicio? En los cristianos corintios. Ahí va. Por lo cual, o sea, en vista de que comen indignamente, andan jugando con Dios como Ananías y Zafira, por lo cual hay muchos enfermos. Aquí la palabra griega que se tradujo por enfermos significa literalmente que pierden su salud física. Escúcheme bien, aquí el equilibrio es este. Cuando alguien se enferma, no necesariamente es porque está en pecado, porque el cuerpo está sujeto a debilidades. Estamos en este cuerpo corrupto. Pero en ocasiones, escúcheme, cuando hay pecado oculto, según la Biblia, algunos se enferman. ¿Por qué una enfermedad? Porque resulta que es cuando en la enfermedad nos quebramos más fácil. Vamos ahí, y te achí, ¿verdad? Dicen, empiezas a gritar. Y llega tu esposa, ¿qué tienes? Y entonces comienzas, Señor, perdóname. Ahora sí, sáname de esta, sácame de esta. Y ahora sí te sirvo, ya dejo aquello.
Ya digo a la secretaria que le ando coqueteando. Ya digo ya. ¿A poco no? ¿No es así? Miren, a los más fáciles de ganar para Cristo son a los enfermos. Si ustedes supieran cuánta gente he ministrado antes de morir. Una vez llegué al lecho de una mujer. Dice, pastor, qué bueno que vino. Dice, yo ya me quiero morir y no puedo morirme. Le dije, ¿por qué? Y dice, es que el hombre que está allá afuera, el marido, lo odio. Y yo le digo, ¿por qué lo odias? Porque me trató así. Mira, estaba tan amargada la mujer, horrible. Estaba así, mira, ahí, en el lecho de muerte. Eso sí, en un hospital bien lujoso de aquí de Guadalajara. Pero morirse da igual que en el San Juan de Dios, que en eso. Estaba ahí la señora. Entonces yo le dije, dice, yo sé por qué estoy así, por el odio que tengo contra mi esposo, dice. Yo le dije, necesitas perdonarlo. ¿Decides perdonar? Y ella dice, sí, lo perdono. Y empieza a llorar. Cristiana la señora, obviamente. Y en cuanto ella perdona, entra como en una paz y se muere. Entonces yo voy sobre el marido. ¿Cómo está? Le dije, ¿sabes que tu esposa? No, perdón, mire, me adelanté un poco. Cuando ella me dice que lo odia, yo voy por el marido. ¿Cómo está? Le digo, está mal. Le dije, pero por tu culpa, le dije. Porque ven para que te diga todo lo que te odia. ¿Cómo? Si yo la traté como una reina, no seas hipócrita, ándale, ven rápido porque se está muriendo tu mujer. Y mi amor, no, ¿cuál mi amor? Y empieza a sacar toda la amargura a la señora. Cuando el hombre le dice, perdóname, sí, aquí delante del pastor. Y ella, delante de mí, ¿yo qué? Delante de Dios, no seas tan babalucas. Es que a veces somos tan fuera de onda, hermanos. Mira, cuando saca todo aquello la señora, cierra los ojos y se muere. El otro, le dije, tú la mandaste allí, le dije. Tú la mandaste allí. Ay, pastor, estoy en medio del dolor. Ah, cálmate, ¿cuál es el medio del dolor? Sí, te duele, claro, pero tú la mandaste allí. Fíjate nomás, hermano. Pero fue de alguna manera más fácil ministrarlos allí, a ambos. Ella se murió, él allá anda de todo, está grande de edad. Y no le gustó que lo haya confrontado. Y dice, un día yo, me voy de la congregación, pues que te vaya bien. Está ofendido el hombre. Fíjate nomás. Increíble. Algunos, porque hay muchos enfermos, dice. Fíjense, en primera instancia, enfermos físicos. Luego dice, y debilitados entre vosotros. Aquí la palabra griega que se tradujo debilitados habla de gente sin fuerza física, pero no porque estuvieran en sí enfermos, sino que algo les hacía perder la fuerza física, la fuerza intelectual y la fuerza espiritual. Son de esos que no levantan una manita para pelear por nada. Son de esos de, oye hermano, mira, el Señor agarra las armas del Señor y pelea. Es que no tengo fuerza. ¿Sabes por qué no tienes fuerza? Porque hay pecados escondidos en tu vida y estás debilitado. Pero lo más triste es que dice a continuación en el versículo 30, y muchos, fíjate, muchos, ¿qué dice? Duermen. La palabra griega que se tradujo duermen se usa únicamente para referirse a la muerte de los hijos de Dios, la muerte física. Y durmió David con sus padres, y durmió Adán, y durmió Abraham, y durmió. Y la Biblia habla, los que duermen en el Señor serán resucitados. Dormir allí es muerte física. Ahora yo quiero que ustedes
amalgamen toda la enseñanza. ¿Qué sucede con un cristiano que peca y no se arrepiente? Puede venir juicio, puede venir enfermedad, debilitamiento o muerte física. Déjenme contarles un episodio terrible de aquí, de casa de oración. Y yo lo he comprobado. Dios, miren, si juzgara al momento, en un juicio inmediato, nuestros pecados, ni yo estuviera aquí. Pero hace años, hermano, uno de los primeros matrimonios que ganamos para el Señor, nacen de nuevo, bien bonito, bien tremendo. Los conocimos de novios, se casaron y comenzaron tuvieron hijos. Un día, él gerente de un banco, un día su esposa me llama y me dice: pastor, creo que mi marido anda con otra mujer. ¿Tienes pruebas? Me dice: sí. Y me trae las pruebas y le llamo al hermano. Le dijo: oye, andas con otra mujer, ¿verdad? Dice: no, ¿cómo crees, pastor? Yo doy mis diezmos. Dice: yo te estoy diciendo si das tus diezmos o no. Es lo primero que sacan, fíjate. Son tremendos. La naturaleza humana es tremenda. Le digo: no. Tú andas en una relación ilícita con una mujer. No, ¿cómo que, pastor? Ya te ha de haber venido a decir la celosa de mi mujer. No son celos, yo aquí tengo las pruebas. Cuando se las enseño, y le hace: hermano, es que esa mujer se me fue metiendo y yo no sé ni cómo. ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? ¿Qué tengo que hacer? Pues ¿cómo que tienes que hacer? Pues dejar esa relación, arrepentirte, pedirle perdón a Dios y dejar eso. ¿Saben que no lo dejó? Siguió. Le volví a insistir. Dejó de ir a la iglesia como 15 días, que porque el trabajo, se iba a trabajar al banco el domingo, según él. Pues un domingo me llama su esposa y me dice: pastor, mi marido ha fallecido. ¿Cómo? Le digo. Dice: y de la forma más horrible, pastor, que tú te puedas imaginar. ¿Qué sucedió? Dice: mira, andaba con su amante y la mamá de su amante. Señor alcahueta, que sabía que el hombre era casado, pero como era un gerente de banco, usted sabe cómo es la mujer del mundo, ¿no? Y venían de Chapala, y en contrasentido venía una camioneta grande, de esas de redilas, y de algo pasó que perdió el control, se saltó el camellón, voló la camioneta. Ellos iban en un auto compacto y cayó encima del auto, pastor. Y mi marido y la mujer fallecieron instantáneamente. La señora quedó lisiada de por vida. Anda ahorita en una silla de ruedas. De esto hace como 20 años, esto que les estoy contando. Escúchame bien. Literalmente, así como lo oyes, literalmente a él lo recogieron con una pala y espátula. Escúchame bien, literalmente, no había nada allí. Era algo sin ton ni son lo que había allí. Yo estoy convencidísimo que él está con el Señor, pero qué manera de morir, como un perro. Ahí, hermanos, fue juicio inmediato. Y les puedo contar otros más, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el único propósito de esto es: ¿seguiremos en el pecado, hermanos? No. Dice Pedro que el juicio debe comenzar por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio? Yo escucho a pastores: queremos un avivamiento, damos un avivamiento, y un cochinero en la iglesia. ¿Ustedes creen que van a venir el avivamiento? No va a venir el avivamiento. Dios le dijo a Josué: dile al pueblo: santificaos hoy, que mañana haré maravillas con vosotros. Termino en Corintios, versículo 32. Fíjense, el 31 dice:
Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué es examinarse? ¿Se acuerdan cuando iban a la doctrina en la Iglesia Católica? Para que hicieras ¿cómo decían? Examen de conciencia. Eso es. Escucha, está hablando de que se enfermaron, se debilitaron y se murieron. Y si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Por quién? Por Dios. Con un juicio así. Versículo 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Qué somos? Yo he escuchado predicadores que dicen que Dios no castiga. Se me hace que leen el Atalaya. Mas siendo juzgados, o sea, Dios nos juzga, nos castiga si no nos arrepentimos. Si tomamos a la ligera su gracia, somos castigados por el Señor. ¿Por qué y para qué? Finaliza. Para que no seamos condenados con el mundo. ¿Seguiremos en el pecado? Cierra tus ojos un momento. No podemos tomar la gracia de Dios como ocasión a libertinaje, hermanos. No. Mira, yo puedo hacer un llamamiento y aquí se llena de personas, pero no lo voy a hacer. Si ustedes notan, casi nunca hago yo un llamamiento. ¿Por qué? Porque algunos nada más se emocionan o se asustan o se conmueven por el mensaje, pero en realidad no son sinceros, salen y siguen igual. Si ustedes supieran, varones, cuántas de sus esposas vienen y dicen: pastor, dígale algo a mi marido. ¿Qué quieres que le diga? Yo les digo, pues es que mire, cuando venimos, viene maldiciendo, le echa pleito a todo mundo, me maltrata, y nomás entra aquí y se transforma y levanta sus manitas. Y yo siempre estoy orando: Señor, tócalo de a veras, tócalo de a veras. Y nomás salimos de aquí y es el mismo demonio, pastor. Es el mismo, dice. Y le digo: no, yo no le voy a decir nada, ese no es trabajo mío. Trabajo mío es proclamar el Evangelio, predicarles la palabra de Dios, y el Espíritu Santo, ese es trabajo de Él. Pero ¿podrás engañar al Espíritu Santo? ¿Podrás mentirle a Dios? Imposible, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Tú conoces, Señor, el corazón y la vida de cada uno de nosotros. Si hay engaño, si hay mentira, fraude, perversión, tú conoces, Señor. Tú nos rescataste de nuestra vana manera de vivir y no vas a consentir que sigamos en ella. Señor, aquel que es tu hijo y persiste en el pecado, obra como tú quieras, Señor. Si es juicio inmediato, está bien. Si tu misericordia te hace ser paciente, está bien. Porque el propósito de esto es que arreglemos nuestras vidas delante de ti, Señor. Yo te pido, Señor, que nos guardes sin mancha del mundo. Que nos reveles cada día que pasa la belleza de tu santidad, Señor. Que entendamos que cada que queramos acercarnos al Dios Santo, lo tenemos que hacer con manos limpias, lo tenemos que hacer en santidad. No podemos jugar porque Dios no consiente. Tal vez algunos de ustedes han estado orando por algo y rebota en el techo su oración. Examínese y sea honesto con Dios. Y nada más te digo, acuérdate de Zafira y Ananías, de Acán, del mismo David, para que temamos, sí, y caminemos en esta tierra como extranjeros y peregrinos, como Moisés
que se sostuvo como viendo al invisible, como Moisés, que prefirió ser vituperado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Señor, somos tu pueblo, somos tus hijos, pero aún a pesar de eso no consentirás el pecado en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Limpia, Señor, con tu sangre nuestras maldades, Señor. Ten misericordia, Señor, de nuestras rebeliones, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos, pero no queremos tentar a Dios como lo hizo Zafira y Ananías. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.